1948, año entre las calles 14 y 15, fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. El 9 de abril de 1948, un grito de dolor sacudió a Bogotá. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán no fue solo la muerte de un líder, fue el punto de inflexión que desató una violencia que ha marcado a Colombia por décadas. Desde ese día, la historia política del país se ha tejido con hilos de sangre, traición y poder. ¿Quiénes han gobernado esta nación desde las cenizas del Bogotazo? ¿Qué decisiones han tomado? ¿Y qué secretos se esconden detrás de las fachadas de sus gobiernos? El gobierno de Julio César Turbay Ayala fue una de las administraciones más controvertidas de la historia reciente de Colombia. Asumió la presidencia en un momento de gran agitación social y violencia, con el objetivo principal de combatir a los grupos guerrilleros y el crimen organizado. La medida más polémica de su administración fue la promulgación del Estatuto de Seguridad. Con este decreto se otorgaron amplias facultades a las fuerzas militares para realizar allanamientos, detenciones y juzgar a civiles en consejos de guerra verbales. Bueno, yo considero que claramente los estados tienen una función básica y fundamental, que es garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos, lo cual no implica que se pueda justificar esa seguridad a través de prácticas que vayan en contravía de la garantía de sus derechos individuales como personas. Entonces debe haber una clara distinción, un límite entre garantizar esa seguridad y que las personas puedan también vivir plenamente esa vivencia de sus derechos. En Colombia, en el momento en el que él gobernó, el expresidente Julio César Turbay Ayala, no estábamos cobijados bajo la actual Constitución de 1991, sino bajo la Constitución de 1886. ¿Qué quiere decir eso? Que no había una reglamentación al respecto y en Colombia se vulneraban los derechos de las personas. Había establecido el estado de sitio, que lo que permitía era que en situaciones extraordinarias el presidente, el jefe de Estado, comandante en jefe de las fuerzas militares, pudiera tener ciertas atribuciones. En la actual Constitución, para subsanar un poco esa falla, esa falencia, se dice que en caso de una alteración del Estado, del orden público, el presidente o jefe de Estado en Colombia puede convocar algo que se llama la ley de conmoción interior o el estado de sitio también, pero no lo puede hacer autónomamente, lo puede hacer solo si el Congreso se lo permite, o lo puede hacer vía decreto, pero también hay que determinar las circunstancias en las cuales lo puede hacer. Entonces, el límite ético debe ser claramente marcado, y lo digo porque en el estallido social que hubo durante el gobierno del expresidente Iván Duque pasó exactamente eso. Hubo una extralimitación de la fuerza pública al momento de sofocar las protestas. El derecho a la protesta, que es un derecho constitucional, se vio seriamente afectado porque los jóvenes que convocaban la primera línea no podían hacerlo de manera libre y voluntaria, sino que fueron reprimidos por los agentes del orden, sobre todo los agentes policiales. Y sabemos que hubo una cantidad de jóvenes que fueron desaparecidos, otros murieron en estas protestas, estas marchas, y es donde no se vio claramente eso que tú acabas de decir, que se garantice la seguridad y también a la vez los derechos de los ciudadanos. El gobierno de Misael Pastrana Borrero representó el último periodo presidencial del Frente Nacional, el pacto de alternancia entre liberales y conservadores. Su llegada al poder fue una de las más polémicas de la historia de Colombia, debido a las controvertidas elecciones de 1970. En un principio, los resultados preliminares daban como ganador al general Gustavo Rojas Pinilla, pero un sorpresivo apagón en la transmisión de los resultados y el posterior reconteo de votos oficial terminaron proclamando a Pastrana como vencedor por un estrecho margen, desatando acusaciones de fraude que resonaron y que muchas personas decían por años. Su plan de gobierno, conocido como las 4 estrategias, buscaba abordar el desarrollo económico y social del país. La primera estrategia se enfocó en el desarrollo urbano, impulsando el crecimiento de las ciudades y sector de la construcción. Betancur, un presidente, un líder y un conservador que llegó al poder sin la ayuda de los partidos tradicionales. Se propuso un ambicioso plan de reconciliación nacional. Su principal objetivo fue la búsqueda de la paz a través del diálogo con los grupos guerrilleros, con la premisa de que la paz no es de derecha ni de izquierda, es del pueblo.
Su gobierno firmó acuerdos del cese al fuego con las FARC y otras guerrillas como el M-19 y el EPL. Sin embargo, este proceso fue frágil y no estuvo exento de críticas, especialmente por partes de sectores militares que se oponían al diálogo. El fracaso de esta política de paz se manifestó de manera trágica con la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 en noviembre de 1985. El grupo guerrillero que acusaba al gobierno de incumplir los acuerdos tomó el edificio con el objetivo de enjuiciar al presidente. La respuesta del gobierno y las Fuerzas Armadas fue un asalto militar que se prolongó por casi 27 horas. El resultado fue un holocausto que dejó casi un centenar de muertos, incluyendo a varios magistrados de la Corte Suprema y una docena de personas desaparecidas. Tan solo una semana después de la tragedia del Palacio de Justicia, el país se enfrentó a un nuevo y devastador suceso, esta vez causado por la naturaleza. La erupción del volcán del Nevado del Ruiz, en el Tolima, provocó una avalancha de lodo que sepultó por completo la ciudad de Armero. Este desastre natural, que causó la muerte de más de 25.000 personas, expuso la falta de preparación del Estado para la prevención de desastres. La tragedia de Armero se sumó al Palacio de Justicia, marcando la última etapa de su mandato, con una profunda sensación de caos y dolor. Bueno, entonces lo primero que sucede, digamos, de manera impactante es la toma del Palacio de Justicia, porque el gobierno tiene un problema con el M-19. Entonces el M-19 quiere ser escuchado y entra al Palacio de Justicia no de forma violenta, sino que como a tener rehenes para esperar que el gobierno los escuche. Pero entran los militares y empieza una balacera terrible. ¿Qué pasa? Que la persona que da la orden igual es el presidente. Él siempre dice como no, él decía, yo no lo hice, pero sí lo autorizó porque las Fuerzas Armadas nunca actúan sin permiso del general, pues en cabeza, que es el presidente. Entonces lo primero es que se abre la primera gran investigación a nivel interamericano donde hay violación de derechos humanos. Entonces, wow, eso es lo primero que pasa. Terrible porque se pierde gente que desaparece, gente que sale viva pero nunca llega a su casa, o sea que se murió, no se sabe cómo. Hay generales involucrados en esto, entonces ya tú te empiezas a dar cuenta en ese gobierno de la corrupción que existe en la policía, que existe con los militares y que existe en los políticos. Primer gran, digamos, tema social. Segundo, con Armero, wow, llegó todo como muy seguido porque Armero fue el año anterior a la toma del Palacio de Justicia. Entonces, ¿qué pasa? Que sí había una alerta en la cual el gobierno local, o sea, el alcalde de la ciudad, del departamento, municipio, dijo, no me voy a ir porque pues igual eso no va a pasar. Hasta que finalmente en la noche empiezan las alarmas. Me acuerdo mucho porque todas pasan el 6 de noviembre, yo cumplo años la fecha. Y las dos cosas pasaron en ese momento. Entonces la gente empieza a morirse literalmente, algunos quemados, algunos ahogados, y fue realmente por irresponsabilidad del mismo gobierno. ¿Qué cosas quedaron para la vida? Aquí se creó un plan de desarrollo para desastres naturales. Por eso los niños como ustedes los mandan a que hagan pares, para que sepan dar primeros auxilios en caso de un desastre. Anteriormente eso no existía, ni siquiera habían paramédicos acá en Colombia. A nivel social, ¿qué pasa? Que la gente se da cuenta que pensar al contrario del gobierno es peligroso. Entonces, temas como los del M-19, la Unión Patriótica, en el gobierno que sigue, que es el de Gaviria, empiezan a ser asesinados y a eso se le llaman genocidios por partidos políticos. Entonces realmente el gobierno de Betancur fue, yo creo que el peor de los últimos años, porque hubo violación de derechos humanos. ¿Qué lecciones dejó eso? Que se crearon tantos planes de contingencia, tantas cosas para mejorar, que realmente ni siquiera se ha podido abarcar aún todo el daño que quedó. Fíjate que Armero es un lugar que ya prácticamente es inhabitable. Y pues lo del Palacio de Justicia quedó así, y hasta el 2023 fue que se tomaron presos personas que habían actuado en eso. Entonces, ¿cuánto tiempo después? Fue porque otro instamento del exterior fue el que tomó la decisión de hacer algo, porque aquí nunca pasó. El gobierno de César Gaviria Trujillo se desarrolló en uno de los periodos más convulsionados de la historia reciente del país. Asumió la presidencia tras el asesinato del líder liberal Luis Carlos Galán, de quien era su jefe y de debate y continuador de su legado político. Este contexto, marcado por el terrorismo del narcotráfico, le dio a su mandato un tinte de urgencia por la renovación del Estado.
El pilar central de su administración fue la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, un proceso sin precedentes que culminó con la promulgación de la Constitución de 1991. Esta nueva Carta Magna reemplazó la de 1886 y trajo consigo cambios trascendentales. La primera reforma fue la Constitución. Entonces, ¿qué cambian? Temas como el empleo para la mujer, temas de contratos. Se hacen dos tipos de contratos, uno que es a término fijo y a término indefinido, pero todos tenían prestaciones sociales. Entonces, eso fue importante porque ya no trabajabas, anteriormente esto se llamaba jornal, y era que tú trabajabas diariamente por un sueldo, pero era diario. Entonces, imagínate lo malo que era en ese momento. Con Gaviria eso cambió. Otra cosa que cambió fue el tema de la libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad sexual, de hecho, porque aquí anteriormente, como en todos los países que siempre han tenido represión, digamos que el homosexual era mal visto. De hecho, hubo un trabajo que se dignificó, que fue el de la prostitución, pues porque igual es un trabajo, nos gusta o no, pues es parte de la sociedad, y más allá de ser un problema social, pues es algo con lo que se genera dinero. Pastrana llegó a la presidencia con una promesa central: negociar el fin del conflicto armado con las guerrillas de las FARC y el ELN. Esta promesa se plasmó en la creación de una gigantesca zona de detención de 42.000 kilómetros cuadrados en el sur del país, que incluía los municipios de San Vicente, del Caguán, La Macarena y Mesetas, y de la cual el ejército se retiró para permitir las negociaciones. El proceso de paz del Caguán, como se le conoció, fue una serie de diálogos que se prolongaron durante más de 3 años. Sin embargo, en lugar de avanzar hacia un acuerdo, las negociaciones se estancaron mientras las FARC utilizaban la zona desmilitarizada para fortalecerse, expandir sus cultivos ilícitos y cometer secuestros y extorsiones. Este desgaste generó una creciente frustración y escepticismo en la opinión pública. La situación llegó a su punto de quiebre en febrero del 2002, cuando la FARC secuestró un avión de pasajeros, lo que llevó a Pastrana a dar por terminado el proceso y ordenar a las fuerzas militares retomar el control de Caguán. Además del fracasado proceso de paz, su gobierno enfrentó una de las peores crisis económicas en la historia reciente de Colombia. En 1999, el país entró en recesión, la cual trajo consigo un alto desempleo, el aumento de la pobreza y un profundo descontento. En este contexto, y con el fin de fortalecer la capacidad militar del Estado para combatir a los grupos armados y el narcotráfico, Pastrana negoció e implementó el Plan Colombia, una multimillonaria ayuda financiera de los Estados Unidos. Aunque oficialmente tenía un enfoque de desarrollo social, la mayor parte de los recursos se destinaron a la lucha contra las drogas y a la modernización de las fuerzas militares. El periodo de Pastrana también fue testigo de la expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, los grupos paramilitares que se fortalecieron y cometieron graves masacres en el país. El gobierno fue incapaz de controlar este fenómeno, que creció en respuesta a la percepción de debilidad del Estado frente a la guerrilla. En definitiva, el gobierno de Andrés Pastrana es recordado por su valiente, pero fallida apuesta por la paz, la crisis económica que lo acompañó y la consolidación del Plan Colombia. En referencia a la percepción general del personal de los militares, compañeros y superiores y subalternos, lo que vivimos en la época de los diálogos del gobierno de Andrés Pastrana con la FARC, pues fue un total desconcierto. Nosotros sentíamos que era algo muy injusto, que mientras que el gobierno dialogaba con una guerrilla narcoterrorista que atacaban a las bases militares, atacaban los puestos de policía, atacaban los municipios, robaban los bancos agrarios, secuestraban civiles, secuestraban militares, policías, en fin, ellos hacían y deshacían, mientras que por otro lado supuestamente estaban sentados en un diálogo con el gobierno. Era un diálogo en medio del conflicto, donde verdaderamente los únicos que estaban poniendo el pecho eran las fuerzas militares. La clase política y el gobierno simplemente se dedicaban a un diálogo en medio del conflicto, que lo único que traía era fracaso tras fracaso de las fuerzas militares, ya que la voluntad de lucha pues se iba diezmando.
diezmando, al darnos cuenta de que la guerra en sí o el conflicto interno en Colombia, en ese momento lo veíamos ya o estábamos dándonos cuenta de que era un negocio, era una alianza política, que la FARC lo único que buscaba era ganar tiempo y posterior a eso pues conseguir una zona de extensión, que le dieron 5 municipios para ellos poder seguir fortaleciéndose. En esos 5 municipios crearon su zona de extensión, o más llamada zona de extensión, donde ellos organizaron, ubicaron sus campamentos, su área base, para poder de allí salir a hacer sus fechorías, salir a delinquir y posteriormente volvían a ellas porque sabían que allí las fuerzas militares no podrían atacarlos. Entonces todo eso para las fuerzas militares era muy frustrante. Saber de que en esa área estaban ellos allá, adueñados, con sus campamentos, viviendo, comiendo, durmiendo y aún más, con un campo de concentración donde tenían al personal secuestrado. Entonces era algo muy indignante para nosotros, algo que de pronto nosotros no comprendíamos, porque lo único que buscábamos nosotros era defender una constitución. Y la clase política y los gobiernos no lo veían de esa manera. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que se extendió durante 2 periodos consecutivos, fue uno de los más influyentes y divisivos en la historia reciente de Colombia. Uribe llegó a la presidencia en medio de una profunda frustración ciudadana, con el fracasado proceso de paz de su predecesor, Andrés Pastrana, y prometiendo una política de mano dura contra los grupos armados. El eje central de su administración fue la política de seguridad democrática, que buscaba recuperar el control territorial del Estado, debilitar a las guerrillas y a los grupos paramilitares, y restaurar la confianza en las instituciones. Durante sus 8 años en el poder, el gobierno logró importantes golpes militares, como la Operación Fénix contra las FARC y la desarticulación de varios frentes guerrilleros, lo que significó una reducción notable de secuestros, extorsiones y ataques a la población civil. Uribe también impulsó la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, el principal grupo paramilitar a través de la Ley de Justicia y Paz. A pesar de los avances en seguridad, su gobierno fue fuertemente criticado y marchado por escándalos de violaciones a los derechos humanos. El más grave de ellos fue el de los falsos positivos, un patrón sistemático de ejecuciones extrajudiciales en el que miembros del ejército asesinaban a civiles inocentes, a menudo jóvenes en situación de vulnerabilidad, y los presentaban como guerrilleros muertos en combate para obtener ascensos, beneficios y cifras. Este escándalo, que se destapó en su segundo mandato, generó una profunda crisis en credibilidad. Bueno, fíjate, en el gobierno de Álvaro Uribe se dio algo que fue la desmovilización de las AUC. Las fuerzas militares pues vieron con buenos ojos esta situación, ya que pudimos ver que realmente ellos se entregaron tanto sus hombres como su material de intendencia y material de guerra, y prácticamente estos grupos quedaron desmantelados. Lo que pasa es que ahí viene una coyuntura especial, que detrás de esos grupos venían naciendo otros grupos que debajo de las llamadas autodefensas venían ya delinquiendo, pero eran grupos al margen de la ley. Lo que sí veíamos nosotros como AUC, realmente las verdaderas AUC, fueron desmovilizadas. Y pues en el momento nos pareció bien todo el proceso que se llevó a cabo con ese personal. El de Juan Manuel Santos Calderón también se extendió durante 2 periodos, marcó un giro radical en la política colombiana, distanciándose del enfoque de seguridad de su antecesor para centrarse en la búsqueda de la paz. Santos, quien había sido ministro de Defensa de Álvaro Uribe y artífice de duros golpes contra las FARC, sorprendió al país al iniciar diálogos de paz secretos con la guerrilla. La piedra angular de su presidencia fue la negociación con las FARC en La Habana, un proceso que duró casi 4 años.
El objetivo era poner fin a más de medio siglo de conflicto armado y reintegrar a los guerrilleros a la vida civil. Los acuerdos finales firmados en 2016 incluían temas como el desarrollo rural, la participación política de los excombatientes, el fin del conflicto y un sistema de justicia transicional. Como reconocimiento a sus esfuerzos por la paz, Santos fue galardonado con Premio Nobel de Paz en 2016. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de dificultades. Para refrendar el acuerdo, Santos convocó un plebiscito en octubre del 2016 que sorpresivamente fue rechazada por una estrecha mayoría del no. Este revés político lo obligó a renegociar el acuerdo con las FARC y a introducir algunos cambios para lograr su aprobación en el Congreso. Si bien el gobierno de Juan Manuel Santos destacó por la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, fueron muchos los obstáculos que posteriormente sufrió la firma del acuerdo final. Sin embargo, cabe resaltar temas como reinserción de excombatientes, la jurisdicción especial para la paz y la habilidad que logró el Estado después de que se retirara la guerrilla para cooptar espacios donde normalmente no estaba el Estado. Aunque eso también derivó en otro tipo de dinámicas, como por ejemplo que muchos excombatientes, al no encontrar una inserción en la economía ilícita, migraron a bandas criminales o a otros grupos guerrilleros o hasta paramilitares, donde hasta hoy en día siguen ejerciendo criminalidad y atentan contra la población en lugares alejanos donde muchas veces lo único que llega es la ausencia del Estado. Es supremamente importante para un gobierno nacional el tema diplomático, principalmente con los países cercanos geográficamente. En este caso, el gobierno de Juan Manuel Santos acertó en la unión y el reforzamiento de políticas diplomáticas con países como Panamá, como Ecuador. La relación con Venezuela siempre fue muy violenta, principalmente en el periodo del 2014 al 2018, debido a la muerte de Chávez en el 2013, y comenzó a ser especialmente como una guerra fría, y los que más sufrieron principalmente fueron las poblaciones de frontera. Esto debilitó muchísimo el comercio entre ambos países, y ni hablar del fracaso total del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. No se puede ser un socio comercial cuando hay tanta distancia entre un país y el otro. Intentó hacer esto de los 70 con Mikkelsen, de la sustitución por industrialización por sustitución de importaciones, pero no se pudo hacer debido a que en ese momento el peso cayó frente al dólar, y el dólar estaba muy fuerte a nivel internacional. Entonces lo que hizo fue debilitar supremamente nuestra economía, y recordemos que en el gobierno de Santos fue cuando el dólar llegó al precio más alto, exceptuando la pandemia, o por lo menos de esa década, el más alto de la historia. El gobierno de Iván Duque se inició en un contexto de profunda polarización en el país, heredado del proceso de paz con las FARC. Duque, respaldado por el expresidente Álvaro Uribe, llegó al poder con una plataforma política que buscaba hacer ajustes a los acuerdos de paz, reactivar la economía y luchar contra la corrupción. Su mandato, sin embargo, estuvo marcado por la confrontación social y la inesperada irrupción de la pandemia. Uno de los principales desafíos de su administración fue el descontento social, que se manifestó en gigantescas movilizaciones, el paro nacional de 2019 y, de forma aún más masiva, en el del 2021. Expusieron una profunda fractura entre la ciudadanía y el gobierno. Las protestas que exigían reformas sociales, económicas y un mayor compromiso con la paz fueron respondidas con una dura reacción de la fuerza pública, lo que exacerbó el conflicto y generó graves denuncias de violaciones a los derechos humanos. En el ámbito de la seguridad, el gobierno de Duque mantuvo una posición crítica frente a los acuerdos de paz de La Habana, aunque prometió implementarlos sin hacer trizas el pacto. Se enfocó en la reincorporación de los excombatientes, pero también endureció el combate contra los grupos disidentes de las FARC y las guerrillas del ELN. Su política de seguridad tuvo un éxito relativo en la reducción de algunos delitos, pero la violencia en los territorios y el asesinato de líderes sociales continuaron siendo un grave problema. Su presidencia también estuvo complementada y dominada por la emergencia sanitaria del COVID-19. Duque implementó medidas estrictas de confinamiento y cuarentena obligatoria, una respuesta que fue reconocida a nivel internacional. El gobierno puso en marcha una estrategia de vacunación masiva y paquetes de ayuda económica para mitigar el impacto de la crisis, como el ingreso solidario.
Aunque la pandemia aceleró la digitalización de la economía, también trajo consigo un aumento significativo del desempleo y la pobreza, lo que intensificó el malestar social. No se nos puede olvidar que el gobierno de Duque vivió una crisis sanitaria, una pandemia mundial, y eso limitó mucho el accionar del presupuesto público y tuvo que dirigirlo especialmente a temas de salud, a temas de control de pandemias, control de que este tema del orden público no se saliera de control, lo que finalmente también fracasó el gobierno y terminó pasando en cuanto al estallido social, principalmente por una reforma tributaria donde se dio cuenta de lo extraviado que está el ministro de Hacienda en ese momento, y lo que logró fue que un porcentaje considerable de la población, principalmente en ciudades como Bogotá y Cali, saliera a las calles a marchar, aunque yo creo que, en mi opinión, si es un punto de inflexión en cuanto a las dinámicas de movimientos sociales a lo largo de la historia de Colombia, al igual que en los 70s y en los 90s, no creo que haya causado el impacto social que quiso, y terminó generando más bien una repulsión social al desorden y a la violencia y a todo, como los medios de comunicación y el tradicionalismo y el oficialismo nos vendió esas marchas sociales como si fueran la famosa palabra vandalismo. Entonces creo que el gobierno manejó muy bien la pandemia y ha sido condecorado internacionalmente por eso, pero falló en su comunicación con las partes más bajas de la sociedad, con grupos minoritarios como las juventudes. Creo que en eso falló el gobierno de Iván Duque, pero su gestión de la pandemia fue adecuada. Una gran parte de la población estaba descontenta con el acuerdo de paz, por eso fue que, por ejemplo, el plebiscito ganó el que no se firmara el acuerdo, y eso le costó muy duro a lo que se gestaría como el santismo posteriormente, y ganaría la ficha del Centro Democrático, del uribismo, Iván Duque, las elecciones. Eso generó un cambio de paradigma en las políticas públicas, principalmente en el cuidado de la Jurisdicción Especial para la Paz, en el refuerzo y la importancia que se le debía dar a la seguridad de los excombatientes. Y lo que hizo fue que Duque, digamos que se fue más por un populismo que por lo que debía hacer, que era buscar a largo plazo la implementación efectiva del acuerdo, porque eso no solo le iba a traer prosperidad a algunas comunidades donde por fin se acababa la violencia hasta ese punto que disminuyó sustancialmente, sino también financiación internacional para proyectos, por ejemplo, dirigidos a proyectos de desarrollo sostenible, a bonos de carbono. Entonces ahí falló el gobierno porque se dejó llevar por esa energía de que todo lo que está en el acuerdo de paz es malo, y finalmente, con muchos retazos, el gobierno de Petro ha intentado ejecutar, aunque de una manera bastante soberbia e ineficaz, lo que ya estaba roto por parte del gobierno de Duque acerca del acuerdo de paz. El gobierno de Gustavo Petro, que inició en agosto del 2022 y sigue actual, representa un hito histórico en la política colombiana, al ser el primer presidente de izquierda en llegar al poder. Su victoria, junto a la de su vicepresidenta Francia Márquez, la primera mujer afrocolombiana en ocupar ese cargo, puso fin a décadas de gobierno de tradición conservadora y liberal. Su mandato se ha centrado en una ambiciosa agenda de reformas estructurales y en la búsqueda de la paz total. La piedra angular de su administración es la política de la paz total, un enfoque integral para poner fin al conflicto armado de forma definitiva. Esto implica negociaciones de paz con el ELN, diálogos con disidencias de las FARC y la posibilidad de acuerdos de sometimiento a la justicia con grupos armados ilegales. Si bien se han logrado avances como el inicio de una mesa de diálogo con el ELN, la política ha enfrentado críticas por la falta de resultados concretos y por la percepción de que algunos grupos han aprovechado el cese de hostilidades para fortalecerse. En el ámbito social y económico, el gobierno de Petro ha propuesto reformas ambiciosas en áreas claves. La reforma a la salud busca fortalecer la red pública de hospitales y otorgar al Estado un mayor control sobre el sistema, mientras que la reforma pensional busca establecer un sistema de pilares para garantizar un ingreso básico a los adultos mayores. Sin embargo, la tramitación de esas reformas ha sido compleja en el Congreso, donde el gobierno ha perdido sus mayorías iniciales y ha enfrentado una fuerte oposición. El gobierno de Gustavo Petro subió al poder con una serie de propuestas más que populistas, como le decían, de cambios estructurales y profundos en la sociedad colombiana y en la estructura política colombiana y económica, además del país. ¿Qué pasó? Claro, como el poder realmente no recae 100% del presidente, sino que debe hacer consensos del Congreso,
Esto se vio dificultado debido a que muchas dinámicas a nivel nacional no se reflejan a nivel regional ni local. Entonces, aquellos representantes, por ejemplo, como en la Cámara Baja, que se llama la Cámara de Representantes, muchas personas no estuvieron de acuerdo en temas como transición energética o aprobar presupuestos para políticas públicas derivadas de ideologías del progresismo. Entonces eso ha impedido que principalmente se puedan ejecutar en las regiones, donde hay ministerios como el nuevo Ministerio de la Igualdad con un porcentaje de ejecución bajísimo. ¿Y eso qué quiere decir? Que la reforma también puede que se apruebe, como la reforma pensional o la reforma laboral o la reforma a la salud, pero que no tengan el impacto que en la hoja se firma, porque simplemente a las élites regionales no les interesa o no les importa o no les conviene o ni siquiera les interesa que esto sea ejecutado en sus territorios donde ellos realmente son quienes ejercen el poder. Realmente el presidente puede que tenga el poder nacional, pero es algo mucho más legal, jurídico, porque en un país como Colombia no existe el Estado en muchas regiones, sino que el poder lo ejecutan élites regionales que están muy de la mano con grupos criminales, guerrillas, paramilitares. Entonces eso ha dificultado mucho el papel del gobierno y de todos los gobiernos. La paz total del gobierno de Gustavo Petro ha sido casi que un fracaso total, aunque también se deben exaltar dinámicas como por ejemplo otros tipos de seguridades como seguridad alimentaria, que también han reducido considerablemente, aunque claro, eso tiene sus vacíos y hay una falta de ejecución porque el gobierno se ha enfocado más, como dicho por el mismo Gustavo Petro, en problemas internos que en solucionar los problemas del país. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el gobierno de Santos y Duque? Que ellos, al ser mucho más aliados y mucho más queridos por la fuerza pública y bajo la doctrina, defensores acérrimos de la doctrina Damasco, pensaron en una seguridad a partir de los ataques, a partir de responder violencia con más violencia. Aunque Petro en ocasiones lo ha tenido que hacer, el gobierno de Gustavo Petro ha intentado más conciliar y hablar, en algunas ocasiones con éxito, en otras con muchos más fracasos que aciertos, y logrando en este momento del último año, cuando inicia el último año del gobierno Petro, decir que la paz total ha sido un completo fracaso.